Queridos compañeros, buenas tardes a todos. Bueno, pues mira, vamos a empezar a hablar de una cosa que creo que es bastante interesante y muy apasionante, todo cuando empiezas a tener casos que te salen bien. Mientras tanto, te genera mucha frustración al principio porque, por muy bien que lo hagas, al final estamos hablando de técnicas que son técnicas dinámicas y que hay que comprender bien su manejo y su uso para que tengamos un resultado excelente. Entonces, vamos a hablar de un nivel 2 o 3 sobre resolución de problemas muy frecuentes en nuestras consultas, resolución de complicaciones y sobre todo cómo abordar este tipo de problemas que nos surgen para intentar, si se puede, evitarlos y cómo manejar, en todo caso, de la mejor manera con el láser que tenemos, en este caso el láser de Miriam. Como elemento aproximativo, habrá que ir pensando que hay cosas que arreglaremos con el SP, pero hay muchas cosas, cada vez más, que vamos a necesitar en el futuro en algún otro tipo de herramienta. De momento nos vamos a centrar en hablar lo que se puede arreglar con el SP de otra manera, de una forma diferente. Bueno, esta foto ya la he visto muchas veces, pero nos trae una información que creo que siempre hay que destacar. La información que siempre hay que destacar de todo aquello es que lo que estamos haciendo es fototermólisis, lo que estamos tratando es de controlar con el calor un elemento, en este caso alterado, en este caso cuando hablamos de láser vascular de una forma dilatada, pero fundamentalmente vamos a introducir un- una, una función, vamos a introducir en esta fórmula algo que no es frecuente con respecto a otras técnicas, ¿vale? Y que tiene mucho que ver con lo que se conoce como tiempo de relajación térmica, es decir, el tiempo que le dejamos al tejido enfriar para evitar cualquier tipo de daño que se pueda producir por una sobreexposición del calor. Entonces, la fototermólisis selectiva nos explica, voy a repetir por enésima vez, pero es importante que lo entendamos, nos explica que nosotros tenemos que abordar o llegar al target, al elemento que en este caso nos queremos, vamos, solucionar, pero sin dañar otras estructuras. De nada sirve que yo quite una variz y dejo una cicatriz, de nada sirve que yo genere un cierre vascular en un territorio si voy a provocar un MATI o una hiperpigmentación. Entonces, el objetivo, la manera de introducción de esta presentación es intentar aproximar desde la experiencia de profesionales que llevamos trabajando mucho tiempo, intentar aproximar cómo evitar tanto la producción de ese tipo de problemas o cuando ya están aquí, cómo solucionar. Entonces, volvemos a lo mismo. El único elemento donde mi target se está moviendo es el láser vascular. En todos los demás, el activo del calentamiento es estático. Es decir, si yo quiero regenerar un tejido, es el agua no se mueve. Si yo quiero trabajar una mancha, la mancha está en la epidermis, no se está moviendo. Pero si yo quiero trabajar un vaso tiene la circulación, el elemento que atrae está en constante movimiento, por tanto, tenemos que saber acoplarnos a su función. Para poder llegar a profundizar, tenemos que recordar los valores apropiados de la parametrización. Como bien nos gusta a todos nosotros, a la mayoría de nosotros, que nos digan la fórmula, ¿no? El parámetro. Pero el parámetro tiene un interés fundamental en saber lo que estamos haciendo. Si nosotros solo dependemos de la energía, los aparatos serían muy fáciles, muy sencillos. Imagínate un coche que solamente depende de la velocidad. Pues lo más probable es que sin frenos y sin caja de cambios, pues ni puedas subir cuestas ni puedas frenar. Aquí le pasaría lo mismo. Si solamente pensamos en fluencia, lo más probable es que quememos siempre y nunca resulte el tratamiento el más adecuado. Entonces, el concepto de pulsación, o sea, el elemento de doy, quito, doy, quito, doy, quito, tiene que estar en nuestra cabeza siempre, siempre. O sea, no solamente es lo que le doy, sino cuánto le quito, cuánto enfrío, eso se marca en tiempo. Y por eso siempre que habéis venido a los Futura Forums, os he explicado todo este tipo de cosas, os he dicho que el tiempo de exposición es lo más importante en el tratamiento láser vascular. Sin él, sin el tiempo de exposición, todo esto sería algo muy burdo, muy completamente grosero, no tendría la fineza
la finura del resultado con el que estamos trabajando. Pensemos siempre en el tiempo. El tiempo es el que va a marcar la eficacia del procedimiento. Como bien sabéis, esto ya para acabar la parte teórica, hablar un poco de lo que significa el cronóforo que se mueve, la cantidad de calentamiento con la que vivimos. Es decir, nosotros si calentamos es por algo. Si estamos calentando ese tejido es porque es más afín a la absorción. Acordaos siempre lo que decimos. Nosotros tenemos un elemento tubular, como puede ser un vaso. Si el vaso se calienta aquí, aquí va a necesitar menos energía para que genere el colapso. Entonces, recordando que además el vaso no está así. Ojalá. El vaso puede estar así, puede estar así, puede estar en esta posición. O sea, puede hacer todas las formas geométricas que quiera y nosotros tenemos que saber comprenderla para poder abordarlo de forma correcta. Esto ya se estudió a finales de los 90 y se inició como tal, ¿no? Tanto Emil Tanghetti como el doctor Mordón, como el doctor Dietrich, todos ellos ya habían dicho que esto era completamente diferente al uso de la flebología convencional. Es decir, cuando tú inyectas una sustancia buscando una irritación y una esclerosis, eso es fibrosis de las paredes vasculares, lo que estás buscando es ir desde la parte más grosera a la parte más grande, que es por donde puedes infiltrar, hacia la parte más distal y más fina. Bueno, pues eso es cuando hablamos de venas, que es de lo que vamos a hablar, y lo que estamos, es ir en contra del gradiente circulatorio, es ir en contra de la presión, porque los vasos finitos van hacia los vasos grandes. Si yo invierto esa presión, si yo le doy a ese tronco más grande colector para llegar a los vasos más finos, lo que estoy produciendo es un cambio de presión inverso, brusco. Por física sabemos que la presión hidrostática a la que se está equiparando tiene mucho que ver con la sumatoria de las presiones diferentes de esos vasitos que están intentando llegar al vaso colector. Cuando hablamos de venas, si yo a esto le ejerzo una presión que va a intentar detener ese proceso circulatorio, por eso es tan mágico lo escuchamos, lo más probable es que se produzca un fenómeno de diferencia de presiones que permita que el cuerpo, al entender esa obstrucción de presiones, provoque la aparición de otros vasos más finitos que a veces incluso ya están ahí, simplemente se abren y empiezan a formar ese cogollo que nosotros vemos y que va a dar parte de esta charla, que es la aparición del mapping o mating de la angioplasia. Ni más ni menos se produce ese fenómeno de presiones contenidas y va a generar que el transporte de la sangre que está viniendo o volviendo hacia la parte colectora va a generar muchísimo más dilataciones finas y esas microredes finas son las que nos dan todos esos quebraderos de cabeza que en ocasiones hace incluso muy frustrante el tratamiento cuando se produce. De eso vamos a hablar muchísimo hoy cuando estemos avanzando en el procedimiento. Bueno, pues dicho esto, sabemos que los vasos en general, lo que realmente queremos producir cuando se genera el calor atraído por el complejo E es un colapso. Por eso os decía que el éxito del tratamiento, cuando hacemos este tipo de procedimientos, no es que se obstruya, no es generar trombo, es generar colapso, es decir, que cada vasito se pegue y al pegarse dirija de forma unidireccional, pero en la dirección correcta, o sea, de lo más pequeño a lo más grande, el flujo circulatorio. Con eso conseguiremos que no se reabra, que no tenga ningún proceso inverso, salvo que la insuficiencia venosa sea tan grande que eso esté vencido y por tanto se el remanente que reabrirá o reaperturará el suministro. Todo esto es para entender que la coagulación intravascular es un fracaso terapéutico en estos casos. A cambiar de color con hilo morado no es la solución. ¿Vale? Siempre os cuento un poquito que en la selección de parámetros tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Por supuesto, la frecuencia, que va en julios cuadrado. Por supuesto, la duración de pulso, que va en milisegundos. Y sin duda, el tamaño del spot, que va en milímetros. Esta es la comunicación con la que nosotros nos entendemos. Cuando hablamos en equipo y hablamos de láser, decimos energía, por ejemplo, 120
20 con el spot de 4 a 2 hercios, 3 hercios. Eso es lo que marca realmente el entendimiento en el procedimiento. Si yo concreto estas 4 cosas buscando el colapso vascular, voy a encontrar la solución al problema. Y el problema no es tan sencillo. Por eso os decía que la parametrización no es lo único. Tenemos que pensar en muchas situaciones donde, por nuestra otra mano, el estiramiento del tejido, el enfriamiento de la piel, va a permitir que nosotros podamos jugar con este calor salvaje. El tamaño del spot, esto ya lo hemos comentado muchas veces, es crucial, porque si yo utilizo, imaginaos, un spot demasiado grande, lo más probable es que la energía efectiva, entiéndase, la que va directamente a la profundidad, lo más probable es que si tengamos un vaso superficial no lo capte, digamos, direccional, buscando el foco de la concentración de energía máxima, lo más probable es que ni lo toque, ni lo colapse, ni siquiera lo mire. Y lo vas a comprobar cuando estés trabajando y te plantees, porque no se ha colapsado, si estás usando el diámetro correcto o no del espejo. O todo lo simplifica. 2, 4, 9. ¿Por qué? Porque ahí está el juego. Con el de 2 trabajamos los diámetros inferiores a 1 milímetro. Todo lo que tengas por debajo del primer milímetro, allí está el de 2 para poder solucionar. Cuando superes el milímetro, ya vas a milímetro y medio, 2, trabajarás con el de 4. Y cuando superes los 4 milímetros, los 3 milímetros, 4 milímetros, tendrás que utilizar el de 9 para poder colapsarlo de forma correcta. El uso de la afluencia, en este caso, sería inversamente proporcional al diámetro. Más diámetro, menos energía. Menos diámetro, más energía. Es comprensible porque si uno focaliza en un punto superficial, necesito mucha energía para concentrar en ese territorio. Sin embargo, si yo voy más abajo, lejos de acompañar no solamente la afluencia y el diámetro para poder llegar, también jugará un papel muy importante el timing o duración. Es decir, no me puedo permitir solamente la concentración de esa luz para que llegue a profundidad si solamente está en función del diámetro. También tiene que ser que en ese diámetro dure más tiempo la penetración de la energía para conseguir que llegue la energía que yo necesito a la profundidad. Entonces, en resumidas cuentas, si yo hablo de profundidad, tengo que fusionar en el concepto de tratamiento el tamaño para poder hacerlo profundo, superficial, pero también la duración de pulso. Si yo uso una duración de pulso exagerada, probablemente no concentre. Y sin embargo, si la duración de pulso se amplía y un diámetro es grande, pues puede llegar a niveles más profundos y conseguir que se concentre la energía en el vaso que estoy buscando. Lo veremos ahora en la práctica cuando enseñemos un vídeo. La afluencia, que duda cabe, es estable. Nosotros tenemos que entender que cuando trabajamos con un spot de 2 milímetros, la afluencia juega en un rango aproximado entre 180 y 260 aproximadamente. Hay personas que lo cifran entre 180 y 220. Yo creo que hasta 260 es seguro y puede llegar en buenas condiciones si vamos a la velocidad. Sin embargo, cuando trabajamos con el spot de 4, el rango de energía disminuye. ¿Por qué? Como os he dicho antes, gran spot tenemos que fijar la energía un poco menor para evitar daño a nivel superficial, porque estoy buscando penetrar más en profundidad. Entonces el rango ya va entre 120 y 160. Fijaos la diferencia. Con el primero 180 a 260, el primero 120, 160. Y si utilizamos el spot de 9 milímetros, ya tenemos que ir a niveles más o menos de 75 a 90, que sería lo normal para poder conseguir el efecto que estamos buscando. Esto en condiciones normales. Ahora veremos algunas diferencias. Conclusión, para yo seleccionar el parámetro, tendré que fijarme en el tamaño del spot, en el tiempo de exposición según las características de los vasos y en la energía que voy a utilizar para poder trabajar los diferentes vasos que voy a encontrar. Si me encuentro un vaso que está a mucha velocidad, con una presión elevada,
tengo que trabajar con energías altas. Sin embargo, si es un vaso que está muy meandrático, muy disminuida su frecuencia y velocidad, tendré que trabajar con niveles de energía mucho más bajos, porque esos vasos, al no generar un flujo rápido, se calientan mucho y pueden provocar desde una coagulación hasta un estallido o una ruptura. Tenemos que buscar y evitar ese problema, en este caso del procedimiento. Vamos a hablar ya de casos. Mirad, esto es frecuente, esto que veis aquí, ¿no? Yo lo llamo de una forma coloquial el síndrome de la dejadez, porque esto no se produce en un día. Aquí lo que vamos a ver, si os fijáis bien, nos fijamos bien, estamos viendo pues varias modalidades, ¿no? No sé si el puntero se ve bien. Mónica, confírmame por favor si el puntero se ve bien, si está viendo el puntero, la flechita. Mónica se ha ido a tomar un café. César, ¿me Venga. oyes? ¿Me Sí, oyes? ahora sí. No, no Sí, veo, no veo el puntero. Ah, sí, ¿no ahora ves sí, 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 ¿lo es verdad, veis? perdona. Sí, Entonces los demás lo ven. sí, sí que lo veo. Perfecto. Vale, pues Ahí, ahí. mi audio. Me ha silenciado. Sí, me he equivocado. Reactívame. Vale, continuamos. Entonces, vamos a ver mirad cómo se manifiesta y cómo os dibuja una de las condiciones más interesantes de la patología vascular superficial. Mirad esta manifestación. ¿Qué veis aquí? Un grupo de vasos dilatados que van, en algunos casos, a concentrarse y en otros casos, fijaos qué finitos son y cómo conforme se alejan del territorio donde se encuentra esa corona, ¿veis la corona, ¿no? Las espículas y tal, esta corona flegostática, lo que estáis viendo aquí es una disminución de diámetros conforme se aleja del centro y una concentración de diámetros conforme se está acercando al territorio donde drena, que probablemente está en estos casos. Esto ya nos está diciendo que este problema vascular no es reciente, no solamente por estructuras, sino por la organización patológica que ha seguido y que nos está mostrando. Es decir, si nosotros interpretamos, se ha formado un verdadero árbol. Mirad, esto sería la parte frondosa de la copa, estas serían las ramas intermedias y aquí están los troncos y el tronco principal, en este caso pues externa. Entonces, esto que veis aquí no es fácil de tratar. Tenemos que hacerlo de forma muy secuencial, no de golpe, no buscando el cierre completo de primeras dadas. Tenemos que ir cerrando capa a capa, hasta conseguir que se cierre. Todas las características clínicas de esta paciente. 21 años, inició a los 28 años el primer embarazo. Eso también tiene mucho que ver. Las edades más tardías siempre hacen que la recuperación a todos los niveles sea mucho más difícil, mucho más dificultad. Empeoró con los sucesivos embarazos. La paciente dijo que la primera me salió y en los siguientes solamente empeoré. Y tal. Curiosamente, fijaos, es cocinera de profesión, ya antes había trabajado de casa. ¿Qué nos está diciendo esto? Primero que mucho tiempo trabajas bien. No hay cocineras que trabajen sentadas, ni cocineras que trabajen sentadas. Ya no está hablando de la ergonomía, de la higiene del trabajo, ¿no? Pero también nos está diciendo otra cosa, como cocinera que esté expuesta a temperaturas más elevadas de forma permanente. También tuvo alteraciones de la locomoción por los días tóxica. Nos está pintando un panorama negativo, pero esto, queridos colegas, es muy frecuente que lo encontréis. Por eso hay que investigar todo. Hay que preguntar por todo lo que ha ocurrido antes de proceder a un tratamiento. Entre otras cosas porque hay que hablarles del pronóstico que vamos a ejercer. Tuvo un fracaso previo con esclerosis química que realizó 3 sesiones hace 5 años, en la cual no mejoró y no refería síntomas asociados, curiosamente, a pesar de tener esto muy importantemente dilatado, y tenía antecedentes familiares, en este caso paternos, de alteraciones y patología vascular. Fijaos, qué curioso. Le mandamos un ecodoppler y el ecodoppler era normal y nos decía que no había alteraciones en la circulación profunda. Esto, por lo menos hay que dudar. ¿Por qué? Porque es como oír toser o oír crepitaciones y que te digan, pues los pulmones en la radiología
están normales, ¿no? No hay que dudar, aquí ha pasado algo o alguien no se ha tomado el interés en hacer correctamente, pero bueno, pues es nuestro objetivo. La clasificación con todos esos datos de la insuficiencia venosa crónica sería, dentro de la clasificación CA, sería un C1, ¿de acuerdo? Como os he dicho, yo le daba el signo de dejar porque esto es, ya mañana voy a ver al doctor, pasa un año, ya mañana voy a ver, y pasan 2, y así pasan 10, hasta que ya llegan en condiciones deplorables. La recomendación siempre es cuanto antes, mejor. Lo que vemos entonces es una corona flebostática, como veis ahí, y no hay alteraciones cutáneas. Fijaos qué interesante. A pesar de todo lo que vemos aquí, no hay manchas, no hay lesiones que en este caso alteren la estructura anatómica, simplemente están ahí, ¿no? Por eso, en ocasiones tenemos que creer que el hipodopter pues, corresponde a este tipo de problemas. Se le propuso un tratamiento con fibrosis láser de 1064 nm con fotona, con especificidades, con un número de sesiones de entre 4 y 5, mínimo, con intervalos de 2 meses. Pequeña parada aquí. Intervalo 2 meses. Doctores, doctoras, si podemos dejarle más tiempo para que se reabsorba lo que hemos cerrado, hoy en día hay cada vez más publicaciones que dicen que deberíamos dejar 8 y 12 semanas para que lo que hemos fotoesclerosado se reabsorba de forma progresiva. Si no, estamos trabajando sobre un tronco no hueco, sino sobre algo que está cerrado y tiene un proceso fibrótico que si lo calentamos más, probablemente tengamos consecuencias negativas para la circulación. Ojo con eso. Cuanto más grande el vaso, más tardíamente deberíamos tratarlo. No es lo mismo en un vaso superficial que recidiva. Se puede hacer a las 6, 8 semanas hasta bien. Bueno, pues esto conseguimos tratarle con láser, mirad aquí, lo vamos cerrando de forma progresiva. Si os dais cuenta, en la modalidad que estamos empleando en este caso, nos estamos acercando progresivamente al cierre, poco a poco, estamos colapsando el tejido para conseguir comprimir, compactar más el vaso y que nos permita una entrada. ¿Qué ocurrió? Pues más o menos 4 sesiones después vimos, a los de 8 semanas, que el resultado era muy bueno y además nos dejaba un territorio con hiperpigmentaciones que se podían resolver. En este caso, pues, el paciente no contenta, no quería resolver esto. Hoy en día nos hemos propuesto resolverlo con técnicas de láser de Diffuse y de Skywalker, pero en ese momento la paciente, estoy muy feliz, contenta, abandono. Como siempre a estos pacientes por una enfermedad crónica, debemos revisarles cada 6 u 8 meses para ver cómo están evolucionando. Yo más o menos digo entre 8 meses y un año para ver su evolución. Va, cómo evoluciona, si aparece en un vasito más pequeño, intentando reabrirse, pues lo tratamos. Pero la paciente me vino por temas de trabajo, temas laborales, incluso económicos, me vino 3 años después. ¿Y cómo estaba 3 años después? Era la respuesta positiva a su evolución. Mirad cómo se sigue corrigiendo, no hay problema de prácticamente y la paciente está mejor. Ventajas, por tanto, del tratamiento con láser es la durabilidad de los resultados, tratamientos sin residuos respiratorios en la piel, el cierre completo de las superficies para su proyecto visible y que además también se pueden tratar los trastornos pigmentarios que podemos encontrarnos en el proceso. ¿Qué desventaja? Pues hacer bien el tratamiento requiere práctica por parte del profesional, tener un buen láser que un acabe, en este caso, pues, uno de los mejores, si no el mejor del mundo. Por supuesto, a veces hay dolor, irritabilidad cutánea que hay que combatir. En este caso, pues, obviamente las recomendaciones son el corticoide tópico y luego el tratamiento con vitamina K y árnica para controlar la inflamación. Y además, hay que controlar los posibles efectos colaterales que pueden en la piel, como pueden ser en algunos casos quemaduras superficiales y que, bueno, pues no están ajenas debido a que estamos trabajando con
Estos vasos son más complicados de tratar. Dentro de mi planteamiento para hoy era ver cómo podíamos hacer para ayudarnos a entender que esto se puede tratar con láser. Lo que pasa es que, bueno, de alguna manera tenemos que mirar que muchos de ellos se van a reabrir por el diámetro que tienen, pero en muchas ocasiones el paciente se conforma, tiene cada 2 años sin operarse, porque se ha manejado de forma ambulatoria, sin cirugía, sin vendajes y sin reposo. Entonces, el spot tiene que ser adecuado al diámetro. En este caso, el diámetro superaba los 3 milímetros. Fijaos el tamaño que tenía en esa pantorrilla. Y entonces trabajamos con un spot de 9 milímetros o una duración de pulso mínimo de 20 milisegundos. ¿Cuándo veis? Cuando veis que el vaso asoma, porque el cromóforo está muy superficial, está prácticamente fuera. El vaso está asomando, está fuera de la línea normal de la superficie. Pero lo normal es que estas lesiones, si tienen un poco más de profundidad o las encontramos a nivel más profundo, trabajemos con duraciones de pulso de 30 y 40 milisegundos. Es decir, favoreciendo su penetrabilidad, la poca absorción a nivel superficial y que además nos ayude a cerrar de forma concreta y completa esa dilatación venosa. El enfriamiento cutáneo es fundamental y en estos casos puede ser recomendable por el dolor el uso de anestesia infiltrativa periférica. Normalmente lo que hacemos son pequeñas infiltraciones, más bien mesodérmicas de anestesia en todo el territorio que va el vasito, de acuerdo con lidocaína, el 1%, por ejemplo, es suficiente, y colocando 0,1 en el trayecto dividido aproximadamente por 2 centímetros, la anestesia. Estas lesiones se trata en bipedestación, es decir, no la tumbes, porque si no se va el vasito, se aplana y se va para adentro, por tanto tienes que llegar más energía. Sin embargo, si estás trabajando en bipedestación, con 75, con 80 julios es suficiente y lo puedes corregir de forma correcta. Mirad qué pasó 2 meses después de una sesión. Vamos a ver que hay una respuesta muy buena. En bipedestación se ve una disminución importante, aunque algunos territorios están resistiendo. Lo podemos ver aquí, hay que tratarlos para corregir. Después de la tercera sesión de tratamiento, 2 meses, damos una reabsorción prácticamente completa y el tejido y el paciente en bipedestación no presentaba la lesión a nivel muscular con correcta del dolor. En estos casos sí se debe usar medios de corrección para favorecer el proceso reabsortivo y que estos tratamientos no generen una reapertura. Todo lo que sume a favor de mantener el cierre unidireccional es correcto. El tratamiento, como os he dicho, es cerrarlo unidireccionalmente, en este caso de menos a más, como siempre, en vascular, siempre de menos a más y conduciéndolo anguladamente, haciendo disparos más o menos, si lo comparamos con la línea, aproximadamente de unos 60 grados de dirección, apoyándolo para intentar cerrarlo de forma. Eso en bipedestación. Si estuvieras en decúbito, tendrías que en este caso utilizarlo de forma perpendicular para ganar más la penetración de la llave. Nos vamos a encontrar con vasos como este tipo, son muy frecuentes, fijaos, voy a quitar el volumen. Y vamos a ver cómo podemos nosotros cerrar completamente este vasito. Fijamos cómo yo estoy comprimiendo para ingurgitar. Esto es importante, lo que hago. Voy a parar. Lo que estoy haciendo es un tratamiento muy importante. ¿Veis mi mano? Está comprimiendo. ¿Por qué comprime? Porque esa forma de tengo la circulación y permito que el vaso grande, en este caso un vaso de más de 2 milímetros, lo que va a hacer, lo que va a ocurrir en este vasito es que va a concentrar toda la sangre en el territorio para que pueda penetrar la luz de forma correcta. Fijaos aquí, ya no angulo, voy directamente, es 90 grados,
y espero un blanching, ¿no? Un blanching, un blanqueamiento espasmódico de la lesión. Fijaos cómo se produce ahí. Cuando voy cerrando, y voy encontrando el cierre del blanqueamiento del brazo. ¿De acuerdo? ¿Qué me voy a encontrar después de ese blanqueamiento? Pues una irritación, un oscurecimiento temporal, como veis ahí que se va manifestando por la forma inflamatoria del procedimiento, y además, pues como hemos visto antes, si os fijáis bien aquí, lo que estamos viendo es una desaparición prácticamente completa del vaso. ¿Vale? Esto con este patrón de tratamiento, 120 hercio, y esperando una reabsorción de todas ellas en aproximadamente 8 semanas. Mínimo 8 semanas. Por favor, no tratéis antes, porque vais a perjudicar al procedimiento. Esto va a sufrir muchísimo la piel. La piel se va a encontrar con una situación exagerada y vamos a conseguirlo. Igual, en este caso, un vaso más grande, Sport de 9, vamos cerrando, ya qué bonito, pum, en este caso por su toxicidad, va cerrando, luego con estado inflamatorio temporal, que va a producir un cierre, igual que en este caso, pum, pum, cerrando perpendicularmente, y voy consiguiendo que el enfriamiento es crucial, en este caso, estamos 100 julios, 9 milímetros, 40 milisegundos, hercios. Bueno, una pequeña situación. El láser, cuando pones 9, te va a permitir máximo 90. Para poder conseguir que lo haga, entonces, en vez de 9 milímetros a la máquina, le decimos que estamos usando un spot de 8 para corregir estos fenómenos de dilatación que a veces no necesitamos. Bueno, hasta aquí la parte más o menos general. Vamos a hablar ahora de los retos que nos han traído hasta aquí. Es decir, ¿qué ocurre? Que no siempre sale como queremos, no siempre funciona como queremos. Entonces, hay que ver el manejo de los casos complicados, que en este caso vamos a poder trabajar con ellos, ¿no? Y he puesto aparte las disponibles. Casos complicados, pues hay que ver los diámetros y la profundidad. No siempre todos se presentan al mismo nivel ni a la misma, con los mismos diámetros de dilatación. Entonces, saber adaptarnos a todo ello. Y una situación que ahí os dejo para que reflexionéis. Casos previamente tratados con láser, esclerosis, o peor, con ambas, nos van a dar situaciones del tejido muy especiales desde el punto de vista negativo, porque trabajar sobre un vaso que se ha vuelto a dilatar, pero que ha sufrido un tratamiento y que ha provocado que se hayan esclerosado muchos de ellos y, en este caso, produciendo un estado perifiliótico de la lesión, no os va a permitir en ocasiones tener la misma eficacia que alguien que nunca ha sido tratado con ningún. Por eso mi interés y tozudez profesional de decirle a los pacientes que cuanto antes, cuando recién aparece es cuando hay que tratarlo. No esperar a que esté completamente dilatado, sufrir 20 tratamientos diferentes y venir a ver si le salvamos eso. Esas situaciones, desde un punto de vista ético, nos hacen plantearnos si debemos o no asumir esos tratamientos. En ocasiones nos vamos a encontrar con sorpresas muy negativas. La segunda parte de la que quería hablar es del matting. El matting es lo que comentaba antes, esos fenómenos de presión que lo favorecen y que, bueno, pues hay que ver cómo puedo evitarlos en el caso del manejo del tratamiento. Algo ya os he adelantado. Y si ya está aquí, ¿qué hago? ¿Cómo lo trato? Hay varias formas de abordaje. Vamos a ver dos diferentes y cómo podemos solucionar. ¿De acuerdo? En el caso de las complicaciones, quería comentaros un poco de un caso que he tenido que resolver, ver cómo se debe manejar una úlcera venosa por láser, muy interesante. Y por supuesto, en el caso de las discromías, cuando aparecen estas, tenemos que saber también cómo manejarlas para poder encontrar el mejor resultado. Bueno, pues respecto a los diámetros y a la profundidad, tenemos que entender que si el diámetro del vaso es mayor,
primera medida, menos energía. O sea, cuanto más sea el diámetro, tengo que disminuir la energía. No le puedo tratar igual a un vaso de 1 milímetro que a un vaso de 3. Si yo le utilizo la misma energía, lo más probable es que provoque una ruptura vascular. Y además debo implicar a los hercios, no debe ser la misma velocidad. Tened cuidado con esto, porque a veces nos fijamos en el cambio del diámetro, nos fijamos en el cambio de la energía y mantenemos la misma velocidad con la que estábamos trabajando con el SPO de 2, que va de entre los 2 y 2,5 hercios. Bueno, pues ahí es complicado, porque lo más probable es que lo único que tengamos no es un resultado efectivo, sino un efecto secundario. La segunda es que cuando tiene más diámetro habrá que considerar su profundidad. Nos hemos comentado antes, la profundidad del diámetro en ocasiones, determinadas formas, presentaciones anatómicas, podemos percibir un incremento o una mejora cuando se dilata y protruye. Como os he dicho, los vasos reticulares dilatados que os he mostrado, que en este caso al estar de pie el paciente, pues al protruir nos facilitan el tratamiento. ¿De acuerdo? Y a veces tenemos que pensar, yo creo que siempre tenemos que pensar de forma tridimensional, porque lo que vemos son figuras bidimensionales y no se toma en cuenta siempre la profundidad de ese vaso. Entonces, tenemos que pensar que lo que estamos viendo, tanto por color como por diámetro, se corresponde a una profundidad que debemos abordar con el spot necesario y con la duración de pulso necesaria. Si no, fracasaremos. Haremos tratamientos parcheados y que al final no serán el mejor resultado que esperamos porque al final el cuerpo se... Por tanto, hay que considerar si necesitamos hacer la mitad de estación para que favorezca la gravedad, favorezca la dilatación y lo podamos trabajar. Por tanto, y en ocasiones nos tendremos que ayudar, sobre todo en pacientes obesos, de un compresor elástico para que al comprimir y detener la circulación ascendente nos aproxime más cronóforo y le podamos tratar. Por tanto, siempre en estos casos habrá que hacerlo de abajo a arriba, o sea, empezar de abajo hacia arriba, que es como la circulación va en el cuerpo a nivel superficial. Mirad, estos son consejos para que cuando lo hagáis, tomar en cuenta como una guía, ¿no? Es decir, yo tengo que hacer esto primero. Después de esto, tengo que ver la respuesta, que es el blanqueamiento, el colapso, pero nunca hacerlo todo de la misma forma, porque en ocasiones siempre el vaso tiende a defenderse de la forma anatómica. En caso de pacientes tratados previamente con láser o con esclerosis, o peor, con ambas, hay que tomar en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde ese tratamiento y el tipo de recuperación que ha tenido. Si el paciente te dice, mire, a pesar de lo que me han hecho hasta ahora, la última sesión fue reciente, lo normal es que esperemos un poco para que recupere algo de ese fenómeno fibrótico que está. Entonces, en este caso, pues, esperar hasta que se recupere y a partir de ahí tratarlo. Es un grave error que tras una esclerosis reciente, imagínate, 1 o 2 semanas, estemos intentando hacer un láser, en este caso porque nos vamos a encontrar con un proceso donde la activación hipnótica de ese tejido está en marcha. Yo intento darle, será contraproducente. Hay que dejarle pasar su tiempo, hay que dejarle que eso se recupere y a partir de ahí plantearnos el tratamiento. Además, la fibrosis del vaso, que está completamente demostrada, en muchas ocasiones va a impedir que se produzca lo que yo estoy buscando, que es el colapso del uso del láser, de la química de luz de ese vaso. Entonces, si es reciente y peor, si se ha sometido a lo que se llama la famosa técnica fotodinámica de fotofibrosis con láser y tal, vamos a tener un problema porque vamos a intentar solucionar algo que todavía no está en proceso. Esto tomarlo en cuenta porque cada vez es más frecuente, la gente se queda descontenta y va a buscarte y te propone que le hagas otra cosa. Y actualmente estamos cuestionando, como antes, el tratamiento precoz debido a la ineficacia manifiesta de estos casos. Entonces, habría que esperar un poco para... ¿Cuánto es un poco? Pues entre 6 y 12 meses. Cuando tenemos el mapping ya hemos comentado, ya está aquí, ¿qué hago? Pues cuando estamos tomando un vaso,
Como os he dicho antes, debemos considerar los cambios de presiones que existen y no alterar la presión hidrostática. ¿Cómo se hace eso? Fácil, doctores, haciendo lo que os he dicho, mirando el árbol y trabajando realmente. Si nosotros hacemos un recorrido, estamos favoreciendo la posibilidad de ese cambio de presiones y ese cambio de presiones muy intenso va a provocar esa circulación paralela. Entonces, ser fieles a lo que estamos haciendo. Identificar, como lo vimos aquella corona flebostática, identificar la lesión y conducirla de forma unidireccional. En el caso del MATI, se recomienda actualmente, yo os he contado muchas veces, trabajar con spots grandes, energías bajas y duración de pulso mínima, 5 milisegundos en versa. Con eso conseguimos una coagulación importante. Pero hoy en día, las últimas recomendaciones es trabajar con dosis de energía, influencia bajas, con diámetros ya no grandes, sino pequeños, pero con velocidad elevada. Mira, eso va a requerir primeramente que tengáis un control de la temperatura muy importante. Se recomienda entre 10 y 15 grados centígrados menos para que favorezca el movimiento y que no haya un depósito de calor mantenido. Una vez que hayamos cesado el pase de la energía del tratamiento, debemos seguir manteniendo el frío. Acordaos de eso, porque ahí está la quemadura. La quemadura no está casi siempre solo en el proceso de disparo, sino que yo termino el tratamiento, esa concentración de masa hemática que ha traído la luz ha provocado un calentamiento exagerado, es como una bola de fuego dentro de la piel y va a empezar a quemar si yo me enfrío. Por tanto, el Zimmer o el frío comprimido debe estar puesto de forma continua y a ser posible controlado por un termómetro externo, como el que usamos en el piano, como el que usamos en el FRAC 3, para saber que mantenemos esos 10 grados centígrados menos durante un tiempo. Si no, os aseguro que es como algo que va a quemar de dentro hacia afuera, porque ahí se ha coleccionado unas temperaturas superiores a los 80, 90 grados y eso puede provocar un proceso de necrosis coagulativa. Entonces, como os he dicho antes, el objetivo fundamental es el blanqueamiento por el colapso rápido sin dejar secuelas, es decir, evitando las quemaduras de segundo grado, controlando la temperatura. Lo que os venía a traer como novedad es que ya no se hace con spots grandes y duraciones pequeñas y lentitud, sino spot pequeño, mucha velocidad, 4 hercios mínimo, pero con un enfriamiento controlado de ese territorio para que tengamos un buen resultado satisfactorio. Bueno, ¿y qué pasa cuando hemos quemado? Pues inmediatamente hay que usar frío local, discontinuo, con el aire comprimido. Eso es imprescindible, ¿eh? Por lo menos entre 5 y 10 minutos. Si tú ves que hay un área necrótica, ponle frío local, con el aire comprimido, discontinuo, para cualquier tipo de sobreexposición del frío y haga un problema. Como os he dicho, se quema porque el calor se acumula ahí. Hay que poner tratamiento corticoideo y antibiótico, el Fustiget, si os gusta más, y Progenta, porque tenemos que evitar una diseminación o una profundización de la posible quemadura y hay que revisar cada semana la evolución porque vamos a poner una cura oclusiva que tiene que ser supervisada. Sea cual sea el tipo de quemadura, hay que revisarla semanalmente y hay que utilizar el ácido fusídico, en el caso que sea superficial, la nitrofurazona o la sulfurización energética en el caso que sea profunda. Hay que cubrir más elementos que puedan complicarnos en este caso, la resolución. ¿Qué pasa en el post? Inmediatamente, o sea, esto fue lo que hemos visto al principio. Pues normalmente un tratamiento correcto va a resolverlo entre 3 y 4 semanas y solo tratando la piel con agentes tópicos reparadores. O sea, si tenemos una quemadura de grado 1 o un grado 2 que hemos con el frío controlado y de alguna forma conseguido que no profundice más, pues lo normal es que se resuelva 3-4 semanas solamente con agentes tópicos reparadores. Pero en ocasiones no se resuelve. Voy a mostrar un caso. Va a llevarle al paciente a una posible úlcera. Si hay esfacelos, colagenasa y antibióticos.
más conocido en el mercado, Iluxol, el negro. Podemos utilizarlo 2 veces al día, 2 semanas, y vigilar, vigilar, vigilar. Si el tratamiento necesita un tratamiento regenerativo, hay que hacerlo desde el principio. En ocasiones la carboxiterapia, porque nos va a ayudar a revascularizar ese territorio yermo, la ozonoterapia, el que lo tenga y lo guste, lo utilizar, pero también el láser fraccionado de Herbio nos puede ayudar sin duda a intentar recuperar esa úlcera para que cierre de fuera hacia adentro. ¿Qué pasa con las dicrovías? Pues muy frecuentemente se va a producir. La mayoría, yo diría que más del 70% son por emoción. Se produce un colapso extravasal dermis y es similar al le va a costar 4 sesiones, 5 sesiones, cada de 6 semanas, con un Q-switch de 4. Antiguamente yo los quitaba con otras técnicas, aparte de los tópicos activos o de tratamiento. Lo quitaba con peelings, lo quitaba con luz pulsada y tenía muchos problemas con esa zona. Hoy en día, con el láser de Q-switch 4, realmente va en poco tiempo con secuelas prácticamente nullas. En el caso de la melanina, podemos usar también láser de Q-switch. Aquí, en las piernas, no os aconsejo nunca ningún láser de experimentante de Q-switch que no sea el de 1064, porque en la piel, en los inferiores, hay un entramado complejo de colores que pueden de alguna forma incluso responder negativamente a ese tipo de síntomas. Esto es un látil, como veis, pequeñitas, en este caso, como os he dicho, lo trataríamos con un diámetro stop, por ejemplo, de 4, 90 julios, 4 hercios, 5 milisegundos. ¿Verdad eso? 4 milímetros, 90 julios, no está en rango, no está en 120 y 180, está en 90, 4 hercios, o sea, muy rápido, muy veloz, pasando por todas las zonas, buscando ese colapsamiento, y mucho, tanto previo como posterior. El frío previo mínimo 20 o 30 segundos y el frío posterior casi 1 minuto, para que no haya ninguna complicación, como he dicho, del acúmulo calórico que se da. Y en pocas sesiones podemos ver resultados excelentes sin tipo de secuela. Bueno, voy a contaros una cosa que le ocurrió a un compañero tratándole a un paciente bajo un vaso por completo. Ya. César, perdona, César, ¿me oyes? Sí, te oigo, dime. Se te ha oído mal ahora, no sé si estabas tapando el auricular o alguna cosa, no sé, ¿En qué momento se me ha ido mal? cuando has empezado con esa, ahora, con Vale. ese caso. ¿Ahora se me escucha bien? Ahora bien, sí, es que a veces Vale, voy a volver a empezar. Vale. Bueno, pues en este caso me lo remite un compañero porque tras un tratamiento con láser se le produce una ulcerita, inicialmente fijaos, grande, y para un comportamiento pues, regular, comportamiento prácticamente muy común en las vasculares, pero a 2 semanas este comportamiento cambia, empieza a generarse una úlcera un poquito mayor. Ahora la cantidad de esfacelos que se producen, pero ya nos está hablando de que aquí hay una lucha, una profundidad. Estamos en tratamiento primero con colagenasa y antibiótico para que limite, quite los esfacelos y nos ayude a conseguir un tejido de granulación correcto. Vemos como poco a poco vamos en territorio muerto. Aquí es donde decidimos, ya encontramos esto que veis aquí como pequeños gránulos, es tejido de granulación que tenía de garza. Tenía un área en el cual simplemente dábamos todo esto, quitando también la piel de alrededor para que se atrase, pero ya empezamos a introducirle carboxi en la báscula del tallo. ¿De y le empezamos a tratar también con este nervio fraccionado para corregir o estimular más, sobre todo los bordes, y que se favoreciera. Pocas semanas ya vino
prácticamente controlado, ese pequeño gránulo mitremático se ha caído y ahora está completamente cerrada. No tengo la foto última porque el paciente la envió por WhatsApp y la verdad que no es muy buena, pero aquí ya vemos que la resolución prácticamente. ¿Qué hay que hacer con este paciente una vez solucionado el problema? Pues estimular este tejido con la sensación de nervio y desconectar todo el territorio limitado que se ha producido en el proceso inflamatorio. César, ¿Vale? Bueno, perdona César, ¿puedes volver a repetir lo último, que cómo terminas con lo este? último, esto de Sí. aquí, Ay, pues desde aquí voy a repetir. Bueno, pues una vez estimulado, vemos cómo el territorio ha cicatrizado prácticamente por completo. Esto no hay que quitarlo más, hay que dejarlo solo, cuando la duración final, la granuloma piógeno, hay que tratarlo con el ¿no? Al final terminará por completo. Vamos a conseguir. A partir de ahí, unas 4 a 6 semanas después, nos tenemos que plantear la despigmentación y el tratamiento de la superficial, que ha pasado de ser todo este territorio ulcerado a ser prácticamente una monedita de un céntimo que son unos pelitos, no ha alterado para nada la parte trófica de ese territorio. César, pero ya Dime, ves que no sé qué está pasando en el audio, pero es verdad que se te oye como entrecortado y con mucho eco. Entonces casi no, hemos adivinado lo que has estado comentando, pero no se te oye muy bien. hemos adivinado. ¿Queréis que lo repita? Sí, repítelo, sí, mejor. Paciente derivado con una úlcera, fijaos el tamaño que tiene aquí, no parece muy importante. ¿Se me escucha bien? Sí, ahora se escucha bien. Empieza a aumentar su diámetro, empieza a tener un problema importante y empezamos a actuar. Entonces, después de desvidar el tejido esfacelar, lo que hicimos fue introducir carboxiterapia y láser fraccionado de Erbi para ayudar a la mejora de ese territorio. ¿Se me escucha bien, no? Ahora sí. Ujú. Perfecto. Posteriormente, ya la evolución que data de 8 semanas. Desde que se produce la úlcera hasta aquí han pasado 8 semanas. Vemos como ya se resume en un cierre prácticamente. La actitud posterior sería, en este caso, el tratamiento fraccionado de este territorio atrófico y también la despigmentación del territorio inflamatorio que se produjo por el proceso infeccioso de la úlcera. Bueno, esto me lo acaban de mandar una compañera para que hablemos de ese tipo de mate. Este es el mate que veis aquí. He querido subir para que lo vieseis, que es muy frecuente y que hay que tratarlo. Entonces, la recomendación en estos casos, como os he dicho, es el enfriamiento importante, el tratamiento por capas con diámetros pequeños. Lo veis ahí, ¿no? Por ejemplo, en 4 milímetros, 90 julios, 5 milisegundos, 4 hercios, con un enfriamiento muy grande del territorio, muy grande. Tenemos que enfriar aproximadamente durante casi 30 segundos previo, por lo menos disminuir unos 10-15 grados, pues ya vamos a conseguir casi en múltiples pases, que pueden ser de 3 a 4 pases, cerrar ese territorio, ver el blanqueamiento y la posterior resolución. Normalmente, después se va a producir un edema perivascular, como un medallón chiquitito, pero no tiene que haber necrosis, no tenemos que ver nada nacarado, no tenemos que ver nada irregular. Sí que puede haber un poco de púrpura, pero esta púrpura es controlable, no tiene que generar conflicto. ¿Ya? Muy bien, César. Pues yo creo que hemos concluido con Sí, esto. y además yo estaba revisando de todas las preguntas que nos lanzaron antes del simposio, antes de la, no, antes de,
Perdón, es que no, ahora no. Mi hija que va a dejar cosas, ha dicho, ahora no es el momento. Y está grabando. Bueno, que creo que sí que se han resuelto las dudas que nos habían enviado. Esto va bien porque hemos focalizado bastante el objetivo que era el resolver estas dudas. Yo creo que hay alguna que si quieres te la puedo preguntar. Sí, por favor. Por ejemplo, veo una, no sé si se ha resuelto, pero pone, ¿se puede tratar con láser vasos finos aunque el Doppler asegure la existencia de una insuficiencia vascular? Perdón, no te he entendido. No te escucho. Vale. ¿Se puede tratar con láser vasos finos aunque el Doppler asegure la existencia de una insuficiencia vascular? Vale, muy bien. Se puede tratar. La eficacia va a estar disminuida porque obviamente hay un daño a nivel profundo. Lo que hay que hablar con el paciente es sobre el pronóstico. Ujú, Yo creo que de lo que tenemos que transmitir al paciente es que nada es tan blanco ni tan negro. Si este es un tratamiento vascular, tampoco hay muchos más para poder solucionarlo de forma definitiva. Y la insuficiencia vascular es muy importante y esos vasos van a depender de ese territorio. Lo normal es que si la paciente o el paciente está interesado en operarse, las terapias superficiales se hagan después. Primero la casa, después el cuerpo, ¿vale? Primero el motor, después la chapa y pintura. Siempre en ese orden, no lo hagáis antes. Pero la situación es que a veces el paciente no se quiere intervenir, dice, mira, yo no tengo tanta sintomatología, el ecodoppler dice, muy insuficiente, pero yo lo que quiero es no verme. Bien, pues no es igual que una persona que tiene un ecodoppler totalmente normal, en la cual probablemente la resolución va a ser máxima, va a ser el 100% o el 90%, y en este paciente llegaremos a un 50-60, pero es una alternativa positiva, ¿no? No le vamos a solucionar el problema de forma definitiva, pero es una de las mejores opciones que hay. Esto es lo mismo que habéis visto en el paciente de la insuficiencia de la pantorrilla. Claro, tiene un grave problema de insuficiencia venosa, a diferencia de la mujer de la columna flebostática, pero se le puede tratar, sabiendo que a lo mejor cada 2 años, cada 3, habrá que retratarlo. ¿De acuerdo? ujú, de acuerdo. Y por último, yo creo que están todas resueltas. Hay una que no sé si lo habéis hablado es cómo dividir las zonas a tratar en una misma sesión. Ah, se puede tratar todo, se puede tratar todo. Yo creo que quizás lo más importante en estos casos sea cómo abordo el procedimiento. Yo creo que primero, la primera zona que deberíamos trabajar primariamente siempre tiene que ser la parte inferior. Tenemos que ir subiendo de abajo a arriba, como os he dicho, para favorecer el fenómeno circulatorio. Obviamente, si el paciente solo tiene focos, y mucha gente lo tiene a nivel del muslo, pues habrá que tratarle sobre el muslo. El tobillo, que es la parte más complicada del tratamiento, yo desde hace mucho tiempo lo hago con el spot de 2 milímetros y trabajo con duraciones de pulso muy bajitas, con 5 milisegundos y a mucha velocidad. Bajo mucho, mucho la... Lo trato como si fuera casi un máquina. ¿De acuerdo? No lo es, no lo es, pero lo trato como si fuera un máquina, enfriando mucho y en ocasiones alejándome muchísimo del territorio malular, que es la parte más peligrosa de esa zona. ¿De acuerdo? Y ya de por sí tiene el ramillete dentro de la zona malular, muy despacito, muy despacito. Quítale primero el 20%, en la siguiente otro 20%, a expensas de que se pueda repercutir, pero no fuerces mucho ese territorio, porque es un territorio peligroso. ¿De acuerdo? Tanto piernas como muslos se puede trabajar perfecto. Se puede hacer además todo a la misma vez, en una misma sesión. No es como la esclerosis clínica, que tienes que hacerlo de forma parcelada. Aquí no. Aquí lo tienes que trabajar todo de una vez sin problema. ¿De acuerdo? Si lo haces dividiéndolo, es simplemente por la comodidad del paciente. Porque hay gente que tiene mucha cantidad y obviamente el proceso inflamatorio es mayor. Ujú. Bueno, pues yo creo que se han quedado resueltas. Si no fuera así, pues me lo comentáis, me escribís y como sabéis, vamos a hacer
3 webinars dedicadas a vascular. La última, que es de complicaciones, pues también se podrían incluir todas estas dudas que pueden haber ido surgiendo o lo que veáis, me lo trasladáis porque al fin y al cabo estas webinars es para vosotros. Entonces, sí que me gustaría ese feedback de qué es lo que os inquieta más o necesitáis que César os explique, pues estamos abiertos a eso, a poder ayudaros en lo que necesitéis. Y no sé, César, ¿algo más quieres? Y que Fotona, y a los que asistan a los webinars, le va a dar un descuento del 70% de las cosas Sí, de eso lo iba a adquisición. dejar para el final, eso lo iba a dejar para el último de todos, y así quien complete las 3 tiene un descuento. Ahí está, un 3%. Bueno, Pues a vuestra disposición. Nada, cualquier duda que surja, estamos encantados siempre de ayudar y de ayudaros. nada, Mandarme cualquier consulta, cualquier cosa que necesitéis, sabéis que estoy aquí a vuestra disposición y estoy para ayudaros. Pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Esto sin vosotros no puede existir, así que muchas gracias y nos vemos a la siguiente. hasta luego, Un beso. adiós, vaya bien. Adiós.